En un mundo antiguo, lleno de maravillas y enigmas, un brillante genio desafió los límites del conocimiento y cambió el curso de la historia. En este video, exploraremos los prodigiosos descubrimientos matemáticos, las innovadoras invenciones y el legado perdurable de Arquímedes de Siracusa. Un hombre cuyo intelecto ha dejado una huella indeleble en la ciencia y las matemáticas. Arquímedes fue un influyente matemático, físico, ingeniero, inventor y astrónomo griego, considerado uno de los científicos más destacados de la antigüedad clásica. Nació en la ciudad de Siracusa, una antigua colonia griega en la isla de Sicilia, lugar en donde pasó la mayor parte de su vida y realizó sus investigaciones. Siracusa estaba ubicada en lo que hoy en día es Italia, pero en aquel entonces era parte de la Magna Grecia. Vivió aproximadamente entre los años 287 y 212 a.C. Su padre fue un astrónomo y matemático llamado Fidias, y respecto a su madre, no existen datos. La formación de Arquímedes estuvo marcada por su privilegiada educación y el acceso a los conocimientos más destacados de su tiempo. Desde una edad temprana, demostró una asombrosa destreza en las matemáticas y mucho deseo de conocimiento, lo cual probablemente fue heredado de su padre. Por ello fue enviado a Alejandría, en Egipto, considerada en ese momento el centro intelectual más importante del mundo helénico. Allí estudió bajo la tutela de los más destacados sabios y filósofos de la época, como Conón de Samos, astrónomo y matemático, y Eratóstenes de Cirene, matemático, astrónomo y geógrafo. Durante su estancia en Alejandría, Arquímedes se sumergió en el estudio de las matemáticas, indagó los principios y teoremas fundamentales de la geometría y desarrolló su capacidad para resolver problemas complejos. Es así que desarrolló métodos innovadores para calcular áreas y volúmenes, como el uso de polígonos inscritos y circunscritos para aproximar el valor de pi, cuyo resultado fue una secuencia de valores que convergían hacia su valor real. Y aunque Arquímedes no llegó a expresar el valor exacto de pi, como lo conocemos hoy, sus cálculos permitieron obtener una aproximación bastante precisa para su época. Tras culminar sus estudios en Alejandría, Arquímedes retornó a Siracusa, en donde se desempeñó como consejero del rey, Nerón II, quien además era pariente suyo. Esta relación cercana le otorgaba la plena libertad de llevar a cabo experimentos, siempre y cuando contribuyeran al beneficio del rey y de Siracusa. Por lo tanto, los inventos y descubrimientos de Arquímedes fueron motivados por las necesidades de su rey. Existe una famosa historia acerca de estos dos personajes, en la cual Nerón II, tras mandar a confeccionar una corona de oro puro, sospechaba que el orfebre le había engañado, incorporando plata en su interior. Entonces le pidió al genio Arquímedes que lo comprobara, pero sin dañarla. Arquímedes comprendía que para averiguar la composición de la corona, ni el peso ni el volumen de ella serían suficientes, ya que podrían ser iguales tanto para una de oro, como para una que no lo fuera. No obstante, identificó una propiedad infalible, la densidad, cuyo valor es único para cada material. Si el orfebre había incorporado otro metal en la corona, la densidad resultante del objeto sería distinta a la del oro. Sin embargo, surgió un nuevo inconveniente, ya que para calcular la densidad se requiere conocer previamente, tanto la masa como el volumen del objeto. Arquímedes logró obtener la masa de la corona, simplemente pesándola. Pero calcular el volumen en esa época solo era posible para cuerpos geométricos simples, tales como esferas, cilindros o cubos.
pero no para geometrías complejas, como la de una corona. Arquímedes reflexionó profundamente sobre el problema durante mucho tiempo, hasta que un día, mientras se encontraba en un balneario, observó que el agua se desbordaba de la bañera a medida que se sumergía en ella. Esta observación le brindó la inspiración necesaria para abordar la interrogante planteada por el rey. Y deducir que, cuando se sumerge un objeto dentro de un recipiente, lleno hasta el borde, la cantidad de agua desbordada es proporcional al volumen del objeto sumergido. Cuenta la historia, que lleno de alegría, Arquímedes salió de la bañera, y corrió desnudo por las calles de Siracusa hacia su casa, gritando, «Eureka, Eureka», que significa, «Lo encontré, lo encontré». Del método para calcular volúmenes de cualquier cuerpo, surge el famoso principio de Arquímedes, el cual establece que todo cuerpo total o parcialmente sumergido dentro de un fluido, experimenta una fuerza ascendente llamada empuje, equivalente al peso del fluido desalojado por el cuerpo. Es decir que, si la fuerza del peso del cuerpo es mayor que la fuerza de empuje del fluido, éste se hundirá. Por otro lado, si la fuerza del peso del cuerpo es menor que la fuerza de empuje del fluido, éste flotará en la superficie. Finalmente, si la fuerza del peso del cuerpo es igual a la fuerza de empuje ejercida por el fluido, éste flotará parcialmente, dependiendo de su volumen y densidad. Este principio permitió entender la flotabilidad de los objetos y tuvo aplicaciones importantes en la hidrostática y la construcción naval. Tiempo después, el rey ordenó construir la embarcación más grande jamás elaborada, pero al ser lanzada al mar, quedó encallada. Ante esta situación, Herón II volvió a solicitar la ayuda de Arquímedes, quien resolvió la situación ingeniosamente al diseñar un sistema de poleas compuestas que amplificaban la fuerza inicial, facilitando así el movimiento de la nave con un esfuerzo mínimo. La eficacia del sistema de poleas radica en la capacidad de reducir la fuerza requerida para elevar objetos pesados, al aumentar el número de poleas. Este fenómeno se fundamenta en la relación matemática del trabajo, que se define como el producto de la fuerza por la distancia. Al incrementar el número de poleas, se disminuye la fuerza aplicada, pero ésta se ejerce a lo largo de una mayor distancia. Por ejemplo, para mover un cuerpo mediante una polea simple, la fuerza necesaria equivale al peso del cuerpo. Con una polea doble, la fuerza requerida se reduce a la mitad del peso del cuerpo. Y con una polea triple, la fuerza necesaria será 1/3 del peso del cuerpo. Esta innovación sentó las bases para la formulación de la ley de la palanca, donde demostró que, con un punto de apoyo adecuado y una palanca, se puede levantar grandes pesos con una pequeña fuerza, superando las limitaciones físicas. Arquímedes, cautivado por la eficacia de sus máquinas para levantar grandes pesos con un esfuerzo mínimo, aseguró que podría mover la tierra si se le proporcionaba un punto de apoyo. Retomando la historia de la embarcación, la cual Arquímedes movió al mar usando poleas, como consecuencia de su considerable tamaño, se generaron grietas en su interior, lo que permitió la entrada de agua en su estructura. Entonces, para evacuar dicha agua, el genio Arquímedes creó el tornillo de Arquímedes, una máquina simple, cuyo diseño básico consiste en una hélice o espiral, envuelta alrededor de un eje cilíndrico dentro de un tubo, que al hacerla girar respecto a su eje central, el líquido es elevado a medida que avanza por la espiral, gracias al ángulo de inclinación. Esta máquina simple e innovadora fue invaluable en su tiempo, contribuyendo principalmente en la agricultura, al elevar el agua para riego, pero también se usa en la actualidad en diversas actividades.
La historia también cuenta que durante el asedio a Siracusa, Arquímedes construyó temibles máquinas de guerra, como los espejos gigantes, que quemaban barcos enemigos aprovechando la luz del sol. Asimismo, inventó una palanca con un gancho de agarre que capturaba y volcaba por completo a los barcos enemigos, a la cual se le conoce como la garra de Arquímedes. El destacado polímata escribió varios libros en donde aborda sus descubrimientos y estudios matemáticos. Entre ellos podemos mencionar a El método. Aquí expone una estrategia para resolver problemas matemáticos basándose en la experiencia práctica y el juicio intuitivo. Medida del círculo. En esta obra, se ocupa del cálculo del valor de pi. Sobre las espirales, en este tratado, Arquímedes estudia las propiedades geométricas de las espirales. Sobre los cuerpos flotantes, trata sobre la teoría de la flotación de los cuerpos en líquidos y establece el famoso principio de Arquímedes. Finalmente, la muerte de Arquímedes ocurrió durante la Segunda Guerra Púnica, en el año 212 a.C. Existen varias versiones sobre este suceso. Una de las más conocidas narra que, durante el asedio romano a Siracusa, Arquímedes, enfocado en trazar dibujos en la arena, fue sorprendido por un soldado romano. Irritado por la interrupción, no respondió a las preguntas del soldado, quien enfurecido, lo mató. Se dice que la pasión de Arquímedes por la erudición, que finalmente le costó la vida, también se manifestaba en su vida cotidiana, donde llegaba a olvidar incluso comer, y se entretenía trazando dibujos geométricos en las cenizas de su hogar. Bien. Aquí concluye la fascinante biografía de Arquímedes de Siracusa. Gracias por acompañarme hasta el final, confío en que te haya resultado informativo y entretenido. Te invito a suscribirte al canal, darle like a los videos y compartirlos. Nos encontraremos nuevamente en un próximo video.